regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Francisco Javier Martínez, profesor universitario y además dirigente social de la parroquia Leoncio Martínez. Sí, señor. Sí, bueno, bienvenido. Bueno, quizás podríamos hablar un poco, no solamente del personaje que en este momento nos ocupa, sino también del rol tan importante que ha jugado el humor, pero el humor político en nuestra sociedad a lo largo de la dinámica política que siempre nos ha caracterizado como muy creativos, la verdad. Sin lugar a duda, hoy estamos comenzando a un programa muy interesante. Quiero felicitarlos, primero que nada, porque Gracias. ayer el programa La Hora Clave cumplió su 4º aniversario. Importante que la historia que hoy vemos de los venezolanos, pues no sea historia pasada, sino que se recuerde y sea la fe viva de las futuras generaciones que tienen que recordar por qué la Venezuela de hoy es tal cual como es, porque hubo una historia que al tiempo pues, nos dio todas estas situaciones. Leoncio Martínez, sin lugar a duda, uno de los grandes escritores, humoristas, poetas, bueno, un currículum extenso dentro de lo que ha sido la historia del comienzo del siglo XX. Cuando hablamos de su trayectoria, pues nos damos cuenta de que fue un gran luchador por la libertad de Venezuela, contra la libertad basado en una dictadura que se sometió muy profundamente en Venezuela, especialmente la de Cipriano Castro, la de Juan Vicente Gómez, la de Eleazar López Contreras. Ahí marcó lo que sería la posterior historia de Venezuela. Con relación a lo que me estás preguntando, Maki, sin lugar a dudas, la trayectoria de él dio pie a que se hiciera una caricatura burlesca, una caricatura de burla hacia lo que era el sistema que en ese momento pues imperaba en Venezuela. Sin lugar a dudas, Leoncio contribuyó en gran parte al desarrollo humorístico que futuras generaciones pues han tomado como bandera, y hoy día pues bueno, tenemos ese gran legado de un gran escritor. Y fue además en aquel momento, pues la caricatura era la expresión política en medio de aquellas circunstancias de dictadura muy cerrada. Y una caricatura, el humor enseñó a los venezolanos, de alguna manera, estableció una relación y un lenguaje político. Claro, ¿no? por eso te preguntaba, ¿qué importancia tiene el humor como instrumento de lucha? El humor es todo, sin lugar a dudas. Ha sido un instrumento de lucha en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando Manuel Sierra decía sobre cómo había sido la vida de Leoncio, tuvo que ser una caricatura muy solapada, muy superficial, muy entendible. Inteligente. E inteligente, por supuesto. Hay imágenes que nosotros ahorita estamos dando sobre cómo fue esa caricatura de Leoncio, ¿no? a través de los años. Fue rebelde, se puede decir que fue en cuanto a una sátira política muy marcada, y que dio pie a que otros cronistas, humoristas, pues continuaran con ese legado. Aquiles Nazoa, uno de ellos, después pasando por Pedro León Zapata, y en la actualidad pues todavía existen los famosos fantoches que se escriben de manera solapada para hacer las críticas que se tengan que hacer. Y entre los jóvenes existe mucho en todo el continente los memes, los famosos memes. Claro, esos son los fantoches. Que son los fantoches de modernos. Pero pues. hubo además, la historia de Fantoche fue extraordinaria, en verdad, ¿no? Sí. Que era medio humorístico, que después, ya muerto Leo, de alguna manera ese vacío lo llenó el Morrocoy Azul, que se inspiró también pues un poco en toda la trayectoria y la experiencia de Fantoche. Fantoche, desde el momento de su fundación en 1923 hasta 1941, sin lugar a duda, recibió muchos golpes. Fue una caricatura que se tenía que realizar a través de ese vacío de humor que existía en la Caracas, en la Venezuela de aquel momento. Costaba 25 centavos la revista, el semanario, y después se convirtió en un periódico que a la vez pues se convirtió en la lectura favorita de muchos de los caraqueños. Claro. Ahora, fíjate que lo más interesante de todo esto, cuando uno se adentra un poco en la consideración de lo que ha sido el papel del humor
en la lucha política venezolana. Es interesante contrastar lo que los humoristas de hoy, pero sobre todo de ayer, fueron capaces de generar, fueron capaces de inventar para decir lo que no se podía decir. Es decir, nosotros tenemos una trayectoria democrática considerable de 40 años, muy cercana. Por eso que ahora la gente tiende a decir, bueno, hay que decir todo así, a boquejarro, abiertamente, a pecho descubierto. No, hay otra manera de pelear. Y yo creo que el humor nos da muchas lecciones en ese sentido, ¿no? Nos da muchas lecciones y no solamente eso. Siempre se dice que en cualquiera, en democracia, en dictadura, el humor es fundamental o es el elemento crítico para cualquier gobierno. Cualquier gobierno que no se establezca bajo el humor, bajo la crítica humorística, política, pues no se puede considerar un gobierno libre. Entonces, en ese aspecto, cuando a principios del siglo XX Leoncio escribía esos cuentos, pues simplemente, o esas historias, pues causaban un gran impacto por el mensaje que traían, ¿no? De burla hacia el régimen, de burla hacia, bueno, el más destacado es hacia Eleazar López Contreras, en la cual se hacían unos desgarbados importantes de lo que era la figura del presidente, y eso causaba... Porque ya se había entrado en otra etapa, ¿no? Se había entrado en otra etapa porque era más tolerante esa parte, ¿no? Sí. Con todas las restricciones, pero ya era otro clima, ¿no? Y mientras los gobiernos de comienzo del siglo pues se solapaban de decir que eran perfectos, que cuando Castro pues era el vencedor de entre vencedores, cuando Juan Vicente Gómez escribía o pasaba su información diciendo que con Gómez todo, sin Gómez nada, pues se hacían esos comentarios y tenía que tener una autocrítica muy, muy fuerte y el humor pues se basó en eso. Allí en el caso de Leo también hay que destacar que fue un hombre, un intelectual muy versátil y en todas las disciplinas tiene una presencia en la historia de Venezuela muy importante, ¿no? Como dramaturgo, como pintor, como poeta, un célebre poema que lo inmortaliza de alguna manera, ¿no? Sí. La balada del preso insomne. Cuando tuvimos contacto en el programa se hizo el 19 de septiembre, ¿no? Fecha en que se hacía un aniversario del Alma Llanera. Qué casualidad que Leoncio Martínez pues tuvo una influencia muy importante en el teatro. Bueno, allí como escenógrafo. Sí. Como escenógrafo. Hizo la escenografía de esa zarzuela, ¿no? De zarzuela. Se presentó en el Teatro Caracas. Bueno, pero además de eso como escritor, como poeta, como pensador. Sí. Pero es que lo que hay que destacar aquí es que nosotros hemos tenido unos... Bueno, y huésped de las cárceles, ¿no? De la rotunda, de las cárceles. A los 21 años ya estaba en la rotunda. Claro. Ahí conoce a Francisco Pimentel, ahí conoce a Pocaterra. A Pocaterra. Y no solamente Leoncio que sin duda es un emblema, Leoncio Martínez, sino nuestros humoristas, yo digo que han tenido la particularidad de que no solamente el humor, no solamente es que tú de repente cuentas un chiste o eres ingenioso, porque hay que ser de verdad ingenioso para hacer el humor. Yo considero que es una cosa muy difícil, ¿no? Muy complicado. No todo el mundo puede hacerlo. Y sobre todo si es un humor concebido como un humor de resistencia, de lucha política, esto es más complicado, porque tiene que ser muy inteligente para hacerlo. Pero es que nuestros humoristas han sido gente muy culta, muy inteligente. Sí, sobre todo en esa época. Y se han destacado por encima de otras áreas. Y la importancia de Leoncio pues cobra vigencia porque no solamente hablamos de un escritor, de un poeta, de comienzos de un gran periodista, sino que hablamos de un personaje multifacético, ¿no? Nos llama la atención y es por eso también uno de los encargos que tenemos acá en este programa, que la gente realmente conozca quién fue Leoncio Martínez, que no es solamente un nombre que se le da a un colegio, a una parroquia, igual que Francisco Pimentel, es un personaje... Que fue su amigo, ¿no? Inseparable en una época. Que mejor conocido como Hot Pim. Que marcó la historia de Venezuela, que marcó a las generaciones futuras para continuar lo que Maki está diciéndonos sobre ese dinamismo de humor, ese humor sátiro, sin mala intención, simplemente como la autocrítica a un gobierno que de repente pues esté haciendo las cosas mal. Francisco Javier, y hay una cosa importante en el caso tuyo, que además estamos hablando de Leoncio Martínez,
Bueno, tú eres dirigente social muy importante, social, político, dirigente, en fin, de esa parroquia, ¿no? Se llama Leoncio Martínez. Aquí se le rinde un homenaje a Leoncio Martínez, sin duda, con su nombre, pero la presencia de Leoncio Martínez, entiendo que ustedes hacen conferencias y procuran mantener vivo, de alguna manera, pues, el legado. Pedimos y queremos más de la parroquia de Leoncio Martínez. Queremos ir más allá, queremos que realmente el nombre de Leoncio Martínez no sea un simple nombre. Queremos que se rindan los homenajes que se tengan que dar a este insigne escritor, que la obra de Fantoche en algún momento pues la podamos ver en cualquier avenida, no solamente en el municipio Sucre, sino en cualquier avenida de la ciudad de Caracas, como la vemos con Pedro León Zapata en el famoso mural de la Plaza Venezuela. Ojalá las autoridades, a través de este comienzo que estamos dando nosotros aquí en La Hora Clave, pues nos escuchen. Estamos convencidos también de que a través de la Alcaldía de Sucre, a través del Consejo Municipal, a través de la Dirección de Cultura, pues tenemos buenos contactos y estamos casi convencidos de que muy pronto la parroquia pues va a tener el Fantoche, vamos a disfrutar toda la obra extensa de Leoncio Martínez. ¿Ustedes piensan reeditar todo eso? Sí, bueno. estamos trabajando en eso, estamos trabajando bueno. y ya hemos hecho importantes contactos dentro del municipio y lo que nos queda es plasmar todas esas ideas para a futuro pues convertirnos en... Ahora, aparte de todo eso, ¿qué crees tú que sería el mejor homenaje en este momento para Leoncio Martínez? Ajá. El mejor homenaje es recordarlo como el espíritu de la libertad de Venezuela. En Hilos de Resistencia, Leoncio Martínez se convirtió en ese personaje importante que luchó ante gobiernos que eran muy complicados, como el caso de Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras, y que esa lucha pues se plasmó de una forma muy férrea, muy dura y que nunca se dejó doblegar. Bueno, fíjate que ya tenemos tweets aquí, la gente participando. Bueno. Manuel. Ajá. Dice Roque Juan Peñalver, el chiste más célebre de Leoncio de López Contreras fue cuando Juan Bimba le dijo que mejor le quedaba un flu. Mercedes Mendoza, ¿quién de los humoristas de hoy tiene esa chispa? ¿Laureano Márquez? Bueno, probablemente sí, pero además todos nuestros humoristas también hoy son estupendos, excelentes, ¿no? Bolívar Divisa, los gobiernos que no aceptan el humor están demostrando su debilidad y sus errores. Es verdad. Sí, claro. No aceptar el humor es... Quería hacer un comentario sobre... Pelear contra el humor es muy difícil. Sí, Laureano Márquez y Emilio Lovera hace muchos años Claudio. catalogaron al propio Leoncio como el Walt Disney de Venezuela por esa trayectoria. Lástima que vivió una época de dictadura y que no tuvo esas libertades de expresión con sus dibujos más allá de lo que realizó, que fue muy extenso el tema de Fantoche, el tema de Pitorreo, bueno, todo lo que él realizó. Y Laureano y Emilio Lovera en un momento determinado pues lo admiraron y lo copiaron a través de su humor, y creo que ellos también son parte de este movimiento. Todos ellos, tenemos un elenco hoy de humoristas inteligentes, sí, preparados, cultos, que verdaderamente da gusto. Y que vienen de esa generación que tú decías. Pero de todas maneras, tenemos la balada del preso insomne tenías allí, sí, para terminar. Para terminar ya. Sí, porque cuando hablamos de Leo tenemos que hablar de la balada del preso insomne, ¿no? Y una frase que siempre me ha marcado es la que dice: por adorar mis libertades, esclavo de cadenas, caí. Aquí estoy cargado de hierro, sucio, flamélico y cerril, enchiquerado como un puerco, insurto como un puerco espín. Así cierra Leo. Así cierra, bueno, es una manera de expresar todo lo que en ese momento era su drama. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.